sabe que hay todo un tema con los carpinchos en Nordelta, Sí. ya hace rato. Sí. Está Sergio Federovisky, fue viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sergio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Buen día, gracias por llamarme. A ver, los carpinchos son anteriores a Nordelta. Eso era un humedal. Naturalmente. Claramente eso era un humedal, lo fue desde tiempo inmemorial, hasta que alguien decidió capturarlo y convertir lo que era un bien público, que es un humedal que además presta servicios ambientales, como por ejemplo ayudarnos a mitigar las inundaciones, filtrar el agua, etcétera, convertirlo en un coto privado, que no es más que otra cosa que eso, un barrio de las características de Nordelta. Pero la discusión para mí no es quién estaba antes, la discusión es cuál es la decisión que la sociedad tiene respecto de si va a convivir con la naturaleza o la va a atacar con todas sus fuerzas. Aquí lo que está en juego principalmente es eso, y la decisión o la propuesta insólita, completamente insólita, del secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, de confinar a los carpinchos a una especie de santuario, dicen ellos, yo lo denomino campo de concentración. Totalmente de acuerdo. Campo de concentración. Es un campo de concentración de carpinchos. Yo creo que supone esa propuesta al menos 3 faltas de respeto. La primera es una falta de respeto a quienes saben del tema. En la Argentina hay buena cantidad de biólogos, ecólogos, gente que ha estudiado, existe la Sociedad Argentina de Estudios sobre Mamíferos que se ocupa de esto, hay grupos de estudio en la Facultad de Ciencias Exactas, etcétera, etcétera. A ninguno de ellos se los consultó. La segunda falta de respeto es al sistema científico en su conjunto. Ayer el señor Scioli hizo algo verdaderamente aberrante, que es reunirse con los vecinos de Nordelta, que por supuesto tienen un interés particular, que es que los carpinchos desaparezcan de la faz de la Tierra, o al menos de Nordelta, y citar allí una bióloga contratada por los vecinos de Nordelta para que opine a favor, por supuesto, del proyecto de Scioli y los vecinos de Nordelta. Y la tercera falta de respeto, para mí la más grave de todas, es a los carpinchos. Sí. Sin lugar a dudas, son las víctimas. ¿Por qué los carpinchos tienen que ser estigmatizados y anatemizados de este modo, como si hubieran sido, no sé, arañas viudas negras? Son mamíferos tranquilos que no molestan, ni molestaron ni molestarán jamás a nadie, salvo a quienes creen que la propiedad privada es tan sacrosanta que ni siquiera un pobre tonel con pelos, con patas cortitas, eso es un carpincho, los moleste y les arruine sus jardines tan bellamente decorados. Pues aquí me pasó te cuento una historia muy particular. Mi hija tiene una amiga que vive en Nordelta y fue a buscarla porque se había quedado el auto. Y me quedé sentado como 3 horas hasta que llegó la grúa, viste que siempre te pasa, estás 3 horas. Y me pasaban carpinchos son recontramansos. Es más, uno se quedó al lado mío, lo acaricié hasta que se aburrió y se fue. Son súper mansos, súper tranquilos. Por supuesto, por eso yo digo que acá la discusión es respecto de si a la naturaleza se la destruye o se convive con ella. Se convive. En este momento el carpincho es una expresión de la naturaleza en Nordelta. Y por lo tanto lo que hay que hacer cuando se pregunta ¿hay solución para esto? La respuesta es absolutamente sí. La solución no es ni exterminarlos, ni confinarlos en un campo de concentración, ni lo que están discutiendo ahora que es decididamente aberrante, que es esterilizarlos. Otra locura. Otra barbaridad absoluta, en contra de cualquier criterio de la ciencia biológica, sino que la solución es buscar lo que se conoce técnicamente como un plan de manejo, buscar cuáles son las vías por las cuales los carpinchos pueden acceder a los lagos o al alimento que necesitan, porque en definitiva lo que tienen es hambre. Sí. Cuáles son las formas y los lugares en los cuales los carpinchos pueden reproducirse de modo más tranquilo y sin molestar a los vecinos. Yo entiendo que los vecinos puedan sentir cierta incomodidad y es válido eso. Buscar cartelería, buscar lomos de burro para que no los atropellen. Nadie está hablando de los 50 carpinchos que fueron atropellados a lo largo de solamente este año. Y lo que es fundamental, aplicar la ciencia. Acá se está hablando de superpoblación de carpinchos y nadie mostró un censo, un relevamiento. Es decir, los instrumentos que la ciencia utiliza para determinar si la superpoblación existe. No hay ningún dato de que esa superpoblación sea real, salvo en la molestia que suponen los carpinchos para los dueños de casas de Nordelta. Y una paradoja más.
que habla más de nosotros, de los seres humanos, claramente, que de los carpinchos. La gente que vive en Nordelta, mayoritariamente gente que si uno pudiera preguntarle diría que fue a vivir allí para elegir estar cerca de la naturaleza. Y cuando la naturaleza les aparece en forma de carpincho la detestan. Y es la misma gente probablemente que después va a una especie de safari en los esteros de Liberá y se maravilla por la presencia de los carpinchos. Es más, destaca y le pone likes a notas periodísticas en donde se señala que los carpinchos han logrado volver a los esteros de Liberá después de haber sido cazados arteramente durante muchísimos años para ser convertidos en zapatos. Y esa misma gente que celebra la presencia de los carpinchos en los esteros de Liberá los ahuyenta cuando se trata del jardín de su casa. Me parece que ahí hay una esquizofrenia social muy seria, muy patológica, que es lo que habría que tratar antes de buscar destronar al carpincho del lugar en el que siempre estuvo. Sergio, te mando un abrazo enorme, gracias. Al contrario, gracias por llamarme, un abrazo. Sergio Federovic, que fue viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y vamos a cambiar de tema y vamos a